TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Viernes 11 de diciembre comenzamos en vivo y en directo Medios UDEC, el programa donde confluyen los medios de comunicación de la Universidad de Concepción y donde analizamos la semana informativa. Saludo de inmediato a mis compañeros porque hoy somos solo hombres. Estamos un tanto angustiados por aquello. Queremos saludar a Tabita y a Karen, ¿cierto? Que de último minuto no nos van a poder acompañar, es por eso que no pudimos subir a alguna de nuestras colegas de terreno. Pero de todas maneras vamos a tratar de abordar de la mejor manera las temáticas que tenemos preparadas. Silvanio Mariani, editor general del diario Concepción, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Hola a todos del panel y a las personas que nos siguen desde el canal TVU. Un saludo grande. Saludos también para Javier Cisterna, editor de noticias.udec.cl, presidente además del Club de Toby. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Galo, muchas gracias por ese título honorífico entregado aquí de improviso. Gracias por acompañarnos. Desde Chillán, desde la región de Ñuble, Francisco Martinich, el director de la radio y el diario La Discusión. ¿Cómo te va, Francisco? Muy bien, Galo, un saludo a los compañeros del panel y a la audiencia. Muy bien por acá. Y completa nuestro panel Hugo Varela, director de prensa de TVU, el canal de la Universidad de Concepción, en modo Navidad. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. ¿Bien por la chaqueta roja? Así es, el rojo como que... dicen que es como impuesto el rojo de Navidad, ¿eh? Como que antes era verde, parece, y después con Santa y esta bebida, ¿cierto? Que creó todo un mundo de fantasía, quedó el rojo. Por eso lo digo. Yo ando con rojo porque hoy día es lunes y tocaba esa de color rojo. ¿Cómo hoy día es lunes? Hoy día es viernes. La gente piensa que este programa está grabado, las 7 de la tarde. No, estamos en vivo, viernes 11 de diciembre. Oye, y mira, ¿qué podemos hacer para demostrar que estamos en vivo, señor director? No sé si podemos pinchar una cámara. Los casos hoy día. Los casos de hoy, ya, sí. Son 282. Eso. 282. Arreglemos el entuerto, por favor, Hugo. Bueno, una semana bien complicada y acá nos ponemos serios, porque, Hugo, ¿es exagerado decir que estamos viviendo el peor momento de la pandemia en la región del Biobío? No, no es exagerado en absoluto. Es evidentemente el peor momento de la pandemia. Yo hice la cuenta... Hice las tareas, muchachos, y en el mes de noviembre, aquí en la región del Biobío, tuvimos más de 7.500 casos. 7.500 casos solo en el mes de noviembre, casos nuevos de coronavirus. Y en estas 2 semanas que llevamos del mes de diciembre, ya llevamos 3.000 casos. O sea que podemos aspirar a finalizar el mes de diciembre con 9.000 casos. En el peor de los casos es muchísimo, es muchísimo. Fíjate que la disposición de camas, UCI y UTI, estamos en alrededor del 8%. Al 8%. Y hay una circunstancia bien compleja que me parece que muy pocos han reparado en este tema. Cuando Santiago se complicó, cuando ellos tuvieron un pic muy importante, ¿no es cierto? Y se complicó, no me acuerdo el mes, habrá sido mayo, junio, por ahí. Junio. Sí, nosotros estábamos en general bastante bien y los pacientes empezaron a llegar de Santiago a Concepción, al hospital regional. No sé si al hospital Enmienda Martí, pero al hospital regional, al hospital Higueras, qué sé yo. Porque nosotros estábamos bien, teníamos alta disposición de cama. Pero ahora, y ahora están las 2 regiones, las más grandes, la metropolitana y la del Biobío, aumentando de manera sistemática y de manera exponencial los casos. ¿Existe alguna posibilidad que el pic para la región metropolitana, este nuevo pic para la región metropolitana, sea en paralelo, sea coetáneo al pic de la región del Biobío? Por lo tanto, ¿a dónde van a ir a parar nuestros pacientes? Es una pregunta compleja porque asoma nuevamente, muchachos, el temor, el fantasma de la última cama. Aquí en la región del Biobío no hemos vivido esa circunstancia. Hoy día se dijo, como ya les dije, 8% de disposición cama UCI, 9% de disposición cama UTI. Eso representa 30 camas entre los dos. Porque UCI son 16 disponibles de 194 y UTI son 14 disponibles. Y no hemos vivido eso a nivel regional porque el sistema se ve como una cadena. No se ve hospital por hospital, sino que está el hospital regional, está el hospital Higuera, el hospital de Cañete, el hospital de Los Ángeles, y todos suman una cadena.
Por lo tanto, cuando algún hospital se queda con la última cama, que ha pasado, aquí hay hospitales grandotes que se han quedado con la última cama, pero el paciente se iría a otro lugar. Pero ¿qué pasa si nos colapsamos? ¿Y qué pasa si a ese mismo momento está colapsado también Santiago? Puede ser esto una situación muy, muy compleja, sobre todo de la consecuencia más importante, digamos, que es el tema de las víctimas fatales, lamentablemente. El récord de ayer son 407 casos y ya estamos más de 2.100, 2.200 casos activos. De verdad es el peor momento de la pandemia, yo creo que no hay duda en eso. Vamos a analizar las razones, a ver quién tiene acá argumentos, quién puede esgrimir algunas razones de por qué hemos llegado a este nivel en la región del Biobío. Se ha criticado, por ejemplo, el mensaje contradictorio que ha entregado el gobierno en torno, ¿cierto?, a, por ejemplo, decir que se cierran las fronteras. Ayer la subsecretaria decía están cerradas las fronteras, pero el aeropuerto está funcionando en Santiago, se están recibiendo vuelos, están los viajes interregionales prohibidos. Sin embargo, está llegando gente a través de vía aérea. ¿El toque de queda ha funcionado o no ha funcionado? Adelantado en algunas zonas, entre ellas la de nosotros, a las 20 horas. Basta ver a las 19, 19:30 cómo están las micros absolutamente llenas, la locomoción repleta, porque la gente se apura, ¿cierto? Y quiere hacer sus trámites, sus cosas. El centro de Concepción, los centros comerciales. Razones, argumentos de por qué hemos llegado a esto, Silvanio. Es una buena pregunta. E é precisamente o titular, praticamente, o titular de um artículo que vamos publicar na edição de Diário Concepción. Passo o dato aqui que amanhã a audiência que acesse o portal Diário Concepción, porque é um reportaje que trata exatamente de contestar isso. Quem são os responsáveis por chegar a onde chegamos? Aqui a ideia não é buscar culpables, sino más bien levantar las distintas aristas del tema de por qué llegamos donde llegamos. ¿Es un tema de la autoridad? ¿El gobierno ha fallado? ¿O es más responsabilidad de la ciudadanía que de una cierta forma se relajó? ¿Será por debido al periodo largo de la pandemia? La gente empieza a cansarse, empieza a normalizar el riesgo. E ao normalizar o risco se expõe mais? São perguntas que esse reportaje trata de responder, porque é de difícil resposta, certo? Por onde, qual é a responsabilidade ou o culpable ou os culpables por chegar onde chegamos. O sea, disculpa, Silvanio, el manejo de la pandemia evidentemente tiene un componente político, ¿cierto?, de gobierno, desde la pesquisa, la búsqueda activa, el control de la pandemia, todo eso recae en el Ministerio de Salud, que es el ente que lleva todo esto, pero también hay una responsabilidad ciudadana. En un principio como que se culpaba siempre a la gente. El gobierno no invita a la gente que vaya al centro, por ejemplo, y que lo replete, pero sí hay medidas que ha tomado que van en contradicción con otras cosas. Entonces, ahí yo creo que hay responsabilidades compartidas, ¿o no? Esa es la respuesta más segura. Hay responsabilidad compartida, por supuesto. Mira, el reportaje firmado por Carlos Campos, periodista del Diario Concepción, él coloca una línea del tiempo y ahí uno ve la evolución de la pandemia. Primer caso, 1 de marzo de 2020. 1 de marzo, el 9 de marzo en Biobío el primer caso, ¿se acuerdan? En Los Ángeles. Ok, llegamos el 28 de mayo con 112 casos. 28 de mayo. El primer pique, exactamente un mes después, el día 28 de junio, 259 casos. Saltamos el próximo pico, 29 de agosto. Por alguna razón, siempre al final del mes sube el número de contagios confirmados. 29 de agosto, 359 casos. Hasta llegar donde llegamos, 12 de noviembre, 352. Y por último, 10 de diciembre con 407 casos. Claro. Seguramente es responsabilidad compartida. Y aquí probablemente todos tengamos que hacer una mea culpa.
No deja de llamar la atención que el día que menciona Silvanio, que es ayer, jueves 10 de diciembre, tuvimos la cifra más alta de casos diarios acá en la región del Biobío con 407, pero además, Javier, es el día en donde también se reabren muchos locales en sus terrazas, ¿cierto? En una medida que, bueno, también ha sido criticada y que ha sido catalogada como una fase 2,5, una fase intermedia entre la 2 y la 3, porque antiguamente en la fase 3 se podía hacer esto, pero a raíz también del impacto económico se decide adelantar aquello. Sí, Galo, yo creo que esto responde más que a un criterio sanitario, a la necesidad que es patente y que todos conocemos frente a lo que sucede con el comercio aquí en la ciudad de Concepción principalmente. Sabemos que muchos locales han sufrido los embates económicos de la pandemia, pero yo haría hincapié en lo que tú mencionas, Galo, en la contradicción. Porque uno pide que se tomen medidas responsables, uno le pide a la gente que sea consciente, que incluso que le volvamos a tener un poco de miedo al virus. Sin embargo, ¿qué se nos señala? Que nos podemos reunir en terrazas donde, si uno observa las imágenes, no se respeta 100% la distancia, donde en una mesa pueden haber 2 personas sin mascarilla. Yo no sé si eso sea lo óptimo, en realidad yo diría que probablemente no. Y eso lo sumaría también a otra medida que me resulta absolutamente contradictoria, como es el caso de aquí del Gran Concepción, del toque de queda desde las 8 de la tarde. O sea, ustedes lo han dicho en el canal, yo que lo sigo y que los veo en las editoriales de Hugo, no tiene ningún sentido que la gente se agolpe en los paraderos esperando micro a las 7, 7 y media hasta las 8. El otro día también pasé por ahí, vi que en una micro fácilmente conté 6 personas sin mascarilla, muchas personas de pie, en un espacio que definitivamente no considera ningún tipo de distanciamiento. Entonces, uno esperaría, más allá del juicio a si se ha hecho bien o no, que las decisiones tengan algún tipo de coherencia. De esa forma nosotros podemos juzgar. Pero frente a este nivel de desconexión, frente a lo que se dice, lo que se termina haciendo, yo tengo severas dudas respecto a la planificación real de lo que se ha denominado ya de parte del gobierno como una segunda ola. O sea, si estamos hablando de que en una segunda ola, yo esperaría que hoy se estén tomando las medidas que nos generen los recaudos necesarios para que en el verano esto no nos pegue tan fuerte. Da la sensación de que no es así. Chillán también ha vivido tiempos complejos, lo hemos destacado acá, Francisco siempre nos está actualizando, particularmente Chillán y Chillán Viejo. Coméntanos, Francisco, cómo se han tomado también estas medidas, ¿cierto?, de poder adelantar quizás de fase esto de reabrir las terrazas, que es un alivio para muchas personas. Ahí también hay que tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Si es que no se puede ayudar de otra manera, bueno, ellos también están presionando, han hecho protestas en algunos sitios para poder desarrollar sus labores y poder tener ese dinero que otras personas lo tenemos porque mantenemos nuestro trabajo, pero a ellos les ha sido sumamente complejo. Así, agregar un elemento al análisis de las terrazas también, o la apertura de locales, son principalmente locales gastronómicos, y es que efectivamente no estaban considerados en fase 2, como bien creo que dijiste tú, Galo, y la apertura o este cambio de la política fue simplemente porque Santiago pasó a fase 2. O sea, y entonces hubo un reclamo, alzaron la voz los comercios gastronómicos de Santiago, y ahí se aplicó, ¿no es cierto?, hubo esa modificación, y bueno, era impresentable entonces no aplicarla al resto del país. Hecho ese comentario que en el fondo apunta hacia el centralismo, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones o cómo nos influencia en el manejo de la pandemia nuevamente. La situación en Chillán también es muy compleja, no al nivel de Concepción. Me impresiona realmente la cifra de casos activos en Concepción. La más alta del país. Es altísima, exacto. Chillán y Chillán Viejo tienen obviamente la mayor cantidad de casos activos de la región. También la capacidad hospitalaria está al límite. Y me parece como relevante esta semana las conclusiones a las que llegó el equipo ICOVID Chile, que integran las 3 principales universidades de nuestro país, la Universidad de Chile, la Católica y nuestra Universidad de Concepción, donde advierten sobre una reaceleración de la pandemia, con indicadores de contagio al alza, con indicadores de circulación del virus, con indicadores de todos los indicadores sanitarios asociados a epidemiológicos van al alza, de Ñuble al sur. De modo que se vienen días muy complejos, porque esto se cruza, volviendo un poco al tema inicial, ¿no es cierto?, de
como planteaste el tema, ¿no? Los factores, ¿no? Hay factores políticos, hay factores de gestión del gobierno, factores sanitarios, pero también hay factores culturales y sociales que son muy potentes. Y esos obviamente se van a acentuar como bien han dicho mis compañeros, por el tiempo que ha transcurrido. Se hace insoportable, digamos, para muchos y muchas el encierro, obligado, ya sea por cuarentenas o por medidas de restricción de la movilidad, etc. Y por otra parte también las fiestas de fin de año, que nos gusta o no, este es un año completamente distinto, pero igual las fiestas de fin de año generan un ambiente distinto, una necesidad de encuentro, y lo planteó esta semana la Organización Mundial de la Salud en un llamado, digamos, a tomar conciencia de lo diferente que deben ser estas fiestas, que deben apuntar hacia la intimidad, ¿no es cierto?, de las familias, evitar justamente las reuniones de muchas personas, las aglomeraciones para la compra de regalos o de productos para celebrar estas fiestas. Pero es complejo porque hay una necesidad de las personas también de desconectarse. Y por otra parte, es muy deseable, ciertamente, que también se celebren, porque hay un tema de salud mental, ¿no? Claro que sí. Está de por medio. Bueno, ahí aparece como gran regalo de Navidad para el mundo la vacuna. Sí, agrego, disculpa, ¿me deja agregar un ratito más a la conversación? Por favor. De los brotes familiares. A ver, los brotes, ¿cómo está contagiándose la gente, por lo menos aquí en la región del Biobío? Del total de brotes, tenemos 363 brotes aquí en la región. De esos 363 brotes, el 70% son brotes familiares. Vale decir que se generan al interior de los grupos familiares por encuentros familiares precisamente. Un 5% de los brotes son de funcionarios de la salud. Vale decir gente que se contagia dentro de los hospitales por alguna razón. Y un 18% en la empresa. Por lo tanto, definitivamente... yo deduzco por estos datitos que la gente se cansó y que se están juntando, y eso lamentablemente hace aumentar los casos. El problema es que se están juntando sin tomar las medidas de precaución. Si se van a juntar, que sea en un lugar abierto, ojalá un parque o un patio con harta circulación. Hay que mantener el distanciamiento físico de igual forma. No es llegar y reunirse después de 8 meses y abrazarse ahí todo, no, porque si no ahí se va a producir el contagio. Juntarse, pero de manera cuidadosa. Bueno, eso es lo que quería decir. Bajo ese punto de vista, entonces, es absolutamente contradictorio el plan de Navidad y Año Nuevo, porque se aumenta el aforo en relación a las fiestas patrias y podría generarse un caos inusitado. Yo quería plantear lo del regalo de Navidad con la vacuna. Ayer la FDA hizo noticia en Estados Unidos por ya dar luz verde a la vacuna de Pfizer, y este miércoles, según se ha anunciado hoy en la prensa nacional, el ISP tiene una reunión en donde podría aprobar la vacuna de Pfizer acá en nuestro país. Se dice que 30.000 dosis llegarían antes de fin de mes, ¿cierto? Antes de que termine este año. Y de esas 30.000 dosis, ¿cierto? Podría llegar una cifra importantísima a la región, porque el gobierno priorizaría, según lo que estuve leyendo el día de hoy, la región metropolitana, la región de Magallanes y también la región del Biobío. ¿Qué tan cierto es eso, Javier? ¿Y qué tanta fe le tienes tú a esta vacuna, tomando en cuenta, ¿cierto?, la información que hemos tenido con respecto a otras empresas, pero en realidad como que todos basamos nuestra esperanza en la vacuna y tampoco es que tengamos todo tan claro o una información tan certera? Dígalo, y además si se concreta esto que tú mencionas, de que se empieza a suministrar, aunque sea preferentemente en Biobío, Magallanes y la metropolitana, la vacuna de Pfizer, hablamos de dosis que son reducidas, 30.000, no sabemos si son para 30.000 personas, o son 30.000 dosis, porque hay vacunas, como es el caso de la de Pfizer, que se suministran 2 dosis. Entonces también hay que ajustar eso. Claramente son para públicos prioritarios, el área de salud. Entonces, sobre las vacunas, no sé si te parece así como súper cortito, para dar cuenta de cómo lo ha manejado nuestro país desde que se presenta el plan de vacunas. Ojo con esto, porque en Chile, a diferencia de otros países de América Latina, se vienen desarrollando ensayos clínicos para suministro preferente. Esto cuando uno llama a la gente para que se haga la prueba de la vacuna. Bueno, eso de que nuestro país abre sus puertas para que los laboratorios testeen con ciudadanos chilenos es un apoyo porque se genere un suministro preferente. Eso se ha venido haciendo con la vacuna Janssen de Estados Unidos, la vacuna de Oxford AstraZeneca del Reino Unido, la vacuna Sinovac de China y CanSino de China. Además de eso, está el acuerdo comercial con Pfizer.
Entonces, nuestro país, y en particular la estrategia del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, va por esos dos caminos: acuerdos comerciales directamente con los laboratorios y que se generen ensayos clínicos para suministro preferente. Como ha avanzado tanto lo de Pfizer en Reino Unido y también en Estados Unidos, al parecer se podrían generar las primeras vacunas en nuestro país durante el mes de diciembre. El ministro París y el mismo presidente han hablado de que las demás vacunas podrían distribuirse en nuestro país durante el primer trimestre de este próximo año. En total, Chile al parecer tendría asegurado suministro de vacunas para mayor cantidad incluso que la población nacional. Eso según se ha dicho al Ministerio de Salud, se ha tratado de transmitir esta certeza. Pero no sabemos tampoco los detalles de las vacunas como tal. O sea, han habido aprobaciones de emergencia. Insisto con esto de que hay vacunas que son de 2 dosis. Entonces, cuando se habla del número de vacunas, a veces hay que bajarlo incluso a la mitad. Y no todas se encuentran en la misma fase. Está Pfizer en primer lugar, luego está la de Oxford, pero las vacunas chinas todavía están en un proceso que son distintos, no es la misma fase. Y Chile tiene un acuerdo para suministrar preferentemente con mayor volumen la vacuna de Sinovac, que es China. Entonces, no es la vacuna, son las vacunas. Y no es la dosis, son las dosis. Y no es necesariamente fin de año, puede ser el primer trimestre de 2021. Así que yo diría, piano, no mirar la vacuna precisamente como la salvación, sino probablemente como el punto cúlmine de la estrategia o uno de los picos de la estrategia del Ministerio de Salud, pero no más que eso. Hay que ver cómo también nuestro país recepciona todos estos productos. Hay muchas circunstancias también, perdón, que el tema de la voluntariedad de la vacuna es voluntaria, no es obligatoria. Y yo he entrevistado un par de científicos que me han dicho que debiera ser obligatoria. Obligatoria, es sorprendente que no sea obligatoria. Es voluntaria, por lo que he dicho el ministro, hasta ahora es voluntaria, no sé si eso va a cambiar. ¿Han cambiado de opinión ustedes respecto a la vacuna? Yo les pregunté hace un par de meses si se vacunarían. Silvanio, ¿tú te vacunarías voluntariamente? Podría ser, depende, como dijo Javier, no hay una vacuna, son las vacunas. O sea, ¿tú te vacunarías con una vacuna que no sea china, por ejemplo? ¿Rusa? No, yo esperaría un poquito más. Yo, Francisco, ¿tú? Bueno, vas a tener que esperar seguramente, Silvanio, porque primero vienen las personas de la tercera edad, el personal de salud, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente tú, que eres un hombre joven, te va a tocar más cerca del fin de año. Yo me vacunaría. ¿Te vacunarías? Sí, absolutamente. Sí. ¿Tú, Javier? Hugo, perdón. No, a mí si me hubiesen ofrecido testear la vacuna, yo me testeo al tiro. ¿Ah, sí? Sí, al tiro. Qué valiente nuestro colega. ¿Tú también, Javier? Bien. Yo me aplico la vacuna. Yo no tengo problema con la nacionalidad de la vacuna. Solamente como que cumpla con todos los estándares internacionales. Si la prueba de la FDA, el ISP, vamos. Oye, y eso no es menor, porque se ha hablado de la conservación de la vacuna, la cantidad, ¿cierto?, de temperatura que tiene que tener, la cadena de frío importantísima, a diferencia de otras vacunas. O sea, ahora creo, corríjanme ustedes si tienen el dato, pero de menos 70 grados Celsius que tiene que haber un transporte, ¿cierto? Entonces, ayer la TAM Group, que viaja por prácticamente todo el continente, ofreció su avión solidario para transportar de manera gratuita la vacuna. Entonces, ese va a ser otro tema también, el de la distribución, conservación, el transporte. Sí, yo ahí digo, ojo con Ñuble cuando sea el proceso de vacunación. ¿Tú tienes información privilegiada? ¿Tienes información privilegiada? ¿Van a ser los primeros o no? No por eso. No, digo, la relevancia que puede tener Ñuble en el proceso nacional de vacunación, y lo digo a partir de lo que tú señalas, que es la capacidad de frío. Silvanio sabe a lo que me refiero en términos de la industria del frío que hay asociada a la agricultura de exportación, no solamente en Ñuble, sino que también en las regiones de Maule, en la Sexta, ¿no es cierto? Pero obviamente un aliado de estos procesos son justamente las instalaciones industriales de frío que están asociadas en el caso de Chile a la agricultura de exportación. Y aquí hay muchas cámaras de frío, ha aumentado muchísimo la capacidad de frío en este territorio en los últimos 5 años. Buen dato, Nunca vimos a los separados Ñuble. Sí, me gustó la capacidad de reconversión de la cadena productiva de Ñuble ante esta competencia. Hay que probar la calidad del hielo. La calidad del hielo de Ñuble me han dicho que es muy buena.
Hay un detalle que hizo una advertencia el subsecretario de Salud sobre la vacuna, específicamente sobre la vacuna de Pfizer. No está demostrado que la vacuna convierta a la persona en un agente no transmisible. Claro. Es decir, ok, yo no me enfermo, pero no está demostrado que yo no pueda transmitir el virus. Y eso es bastante relevante. Oye, increíble, si tiene un montón de aristas, Silvanio, de cuánto tiempo, cuántas dosis, ¿cierto? Lo que tú señalas también de la transmisión, en fin, es una materia en la que todavía nos falta mucho por escudriñar. Les propongo una pausa, hemos dedicado este primer bloque a todo el ámbito sanitario, ¿cierto? Al manejo de la pandemia, al descontrol de la pandemia también con las cifras récord que hemos tenido en este mes de diciembre, el peor para nuestra zona en torno al coronavirus. A la vuelta hablaremos del 10%, hablaremos también de política, qué pasa con los escaños reservados, los independientes y obvio del eclipse que van a llevar hasta sus hogares los medios UDEC este día lunes. Breve pausa y ya seguimos. Muy bien. Planifica tu eclipse es la campaña que estamos liderando en el Departamento de Astronomía de nuestra universidad para poder ayudar a todas las personas que quieren vivir el eclipse del 14 de diciembre de forma segura e informada. También rescatar la cosmovisión mapuche, ya que el eclipse es en la Araucanía, y poder redescubrir todos juntos la riqueza que tiene el pueblo mapuche respecto a este fenómeno. Hemos tenido también capacitaciones a los pedagogos de la Araucanía para que puedan enseñar a los niños, junto con el Par Explora, lo que es el eclipse y un poco de la astronomía acerca del eclipse, pero sin alejarnos del objetivo curricular del Ministerio de Educación. Nuestro compañero, el Gruiña, que es un guiña, como una especie de gatito, un felino mejor dicho, más pequeño del mundo, nos enseña formas seguras y no seguras de ver el eclipse, es decir, lo que hay que hacer y lo que hay que evitar hacer. Recuerden que este 14 de diciembre, como equipo de Planifica tu Eclipse de Astronomía UDEC, vamos a estar llevando este gran eclipse total de sol a sus casas a través de una transmisión en vivo. Y recuerden de que es el último eclipse hasta el año 2048, así que no se lo pueden perder. En estos tiempos de pandemia, el CICAT de la Universidad de Concepción desde temprano detectó que uno de los principales problemas en educación que tienen hoy nuestros niñas, niños y jóvenes tiene que ver con la conectividad a Internet. La intención era poder llegar a las zonas rurales, a aquellos estudiantes y aquellos colegios que no tienen acceso a Internet. En conjunto con un grupo de estudiantes y de académicos de la universidad, hemos creado un programa que se llama Doble Check, que busca utilizar el WhatsApp como herramienta de comunicación entre los profesores y sus estudiantes. Ser parte del proyecto Doble Check ha sido sumamente importante para mí. Una oportunidad gigante para poder trabajar en este caso con el CICAD, con otras personas, con compañeros de distintas disciplinas. Hemos diseñado muchísimo material, hemos capacitado profesores, estamos creando un preuniversitario que le permite a los jóvenes que quieren y anhelan entrar a la universidad poder disponer en sus teléfonos de material que les permita conseguirlo. La UDEC en realidad ha sido este espacio que ha permitido desarrollarme en medio de la experiencia. Yo como profesora espero poder transmitir conocimiento, generar un impacto, lograr cambios, transformar. Este 14 de diciembre, nuestro país será testigo de uno de los eventos astronómicos más fascinantes que se pueden presenciar. Un eclipse total de sol. Junto al Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción te invitamos a informarte de todos los detalles a través de los medios UDEC en directo desde Villarrica.
Ya lo sabes, este 14 de diciembre vive tu eclipse a través de TVU Televisión, Radio Universidad de Concepción, Radio y Diario La Discusión de Chillán, Diario Concepción y noticias.udec.cl. ¡Vive tu eclipse! Ya estamos de regreso en Medios UDEC, el programa donde confluyen los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Estamos a esta hora junto al editor general del Diario Concepción, al director de prensa de TVU, al director del Diario y la Radio La Discusión y también al editor de noticias.udec.cl, analizando la semana informativa. Y esta semana está marcada también por el segundo retiro del 10%, todo lo que ha pasado en torno a este dinero que va a poder ser cobrado a contar del próximo jueves. Silvanio, es impresionante la cifra de personas, ¿cierto?, que ya entre ayer y hoy ha hecho, ¿cierto?, esta solicitud a su AFP. Es más de 3 millones hasta las 5 de la tarde de ayer, según la Superintendencia de Pensiones. Bueno, ahí está Navidad. Sabemos que un gran número de personas han visto mermados sus ingresos, otro tanto ha perdido sus fuentes de ingreso laboral. Otro tanto tiene que buscar de alguna forma cómo incrementar sus ingresos. Por lo tanto, esa es una solución inmediata. Y así fue. Pasamos todo el trámite respecto al segundo retiro, quedó el debate y todavía sigue generando polémica el pago de impuesto. Algunos se preguntarán, ¿por qué tengo que pagar impuesto por mi propio ahorro? Finalmente eso fue aprobado y quienes tengan un sueldo sobre 1,5 millones por mes y hacen el retiro correspondiente tendrán que pagar el impuesto. No ahora, las administradoras de fondos de pensiones no pueden actuar como agente retenedor, como se planteó al principio. Por lo tanto, ese impuesto será pagado el próximo año para la declaración de renta. Eso tiene muchísimas aristas, ¿cierto? Por un lado, qué bueno que tengamos recursos. Hay personas que sí lo necesitan y más aún, final del año, y eso va a poder ser un alivio. Ahora, qué lástima, qué pena que otra vez la solución para una emergencia económica la tenga que entregar el propio trabajador. Por un lado, con el seguro de cesantía, por otro lado, con sus ahorros. Recordemos que hay un gran número de personas que tienen 0 peso en su fondo de pensión, 0 peso ahorrado, porque lo retiró en el primer retiro de las 10%. Un otro tanto tiene menos de 200.000, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es un bote salvavidas, es un salvavidas sí. Y para los que tienen más ingresos, va a tener un gravamen, un impuesto asociado. Y eso obviamente va a tener efecto en la economía, como así también tuvo el primer retiro. Y los comerciantes están frotando las manos, obviamente, porque el final del año es un periodo importante para las ventas de ese rubro. Por lo tanto, bienvenidos sean los recursos para la gente que lo necesita realmente. Abro la palabra, compañeros. Bueno, Silvanio habla de un salvavidas, pero sin querer ser aguafiestas también puede ser un salvavidas de plomo para muchos y muchas, ¿no? Hay, como bien dice Silvanio, ¿no? Hay personas que se van con este segundo retiro ya prácticamente se van a quedar sin pensiones. Y a mí me preocupa que no haya una actitud más proactiva de los actores principales, digamos, en un tema así, aparte de las personas, obviamente, que son las AFP, pero no he escuchado a ninguna AFP ni un comunicado ni nada exponiendo, al menos no diciendo, no como fue la campaña del terror que hubo para el primer retiro, pero sí al menos exponiendo lo que razonablemente
todos deducimos que va a ser el impacto que esto va a tener en los fondos de pensiones de las personas, y por otra parte también al gobierno. El gobierno lo veo ausente completamente ausente del debate. Intentó tomar la iniciativa en el Parlamento, fue más que nada una cosa, me parece más comunicacional que de convicción, pero no se ve tampoco en el gobierno una preocupación. Y bueno, ya hablamos la semana pasada de cómo esto va a afectar la discusión de la reforma previsional. Yo creo que, pero ahí tampoco se ve mucha definición, quizás muy pronto en realidad para pedir aquello, pero, claro. Pero me sorprende muchísimo que nadie se ponga el acento respecto también de las consecuencias negativas que tiene el retiro del 10%, este segundo retiro. Sí, un poquito actualizar las cifras, ya van más de 5 millones de solicitudes hasta esta hora. Era un poco menos de los 5 millones a las 2:30, pero ya se ha superado. El 95% de las solicitudes ha preferido el medio electrónico como sistema de pago. Ahí también hay un avance y una diferencia respecto al primer proceso, y obviamente hubo problemas, una fila virtual eterna, por ejemplo, en la AFP Modelo, y gente que ha tenido inconvenientes también para hacer este proceso, Javier. Sí, bueno, al parecer funcionó de forma más expedita que en el primer retiro, salvo en el caso de AFP Modelo. No obstante, ahí yo quisiera recoger algo que plantea Francisco, que me parece interesante, y yo creo que la escasa preocupación por el tema de las pensiones de la gente da cuenta del sentido principal del negocio de la AFP. O sea, es un gran sistema financiero para quienes están preocupados de las grandísimas inversiones, la mayoría de ellas fuera de Chile, y a la par también es algo que genera y gestiona pensiones de pobreza para el resto de los chilenos. Entonces la preocupación está en el fondo de cómo se gestionan los dineros que están comprometidos en la AFP, pero al parecer se da por sentado que la pensión de los chilenos va a seguir siendo de las mismas características que venía siendo hasta ahora, y me da la sensación también de que ese es el razonamiento de las personas. Cuando uno lo escucha y dice, bueno, yo necesito mi plata ahora, y uno le dice, bueno, ¿pero qué es lo que va a pasar con tu pensión? Pero si mi pensión ya iba a ser miserable, mi pensión ya iba a ser baja, mi pensión ya iba a ser prácticamente el pilar solidario. Entonces, no es necesariamente quizás pan para hoy y hambre para mañana. En el fondo es como hambre hoy y hambre mañana y punto. Y ahora trato de resolver mi urgencia. Entonces, frente a esas circunstancias, las personas, si tienen la oportunidad de recibir dinero fresco para hacerse cargo de sus deudas, para cerrar un año que ha sido tremendamente difícil, y eventualmente para guardar, pensemos en marzo. A mí no me extrañaría que en marzo se empiece a hablar de un tercer retiro, porque en marzo es súper complicado. Un tercer retiro que para algunos puede ser el retiro ya definitivo de la totalidad de sus fondos, en tanto que otros ya se han quedado a 0 pesos. Entonces, la AFP hoy se transformaron en un cajero automático, y mientras tanto probablemente se desarrollan conversaciones sobre cómo solventar el otro negocio de la AFP, que es este gran sistema financiero y de inversión. Sí, indicar un pequeño comentario. Fíjate que la AFP se han hablado, lo que pasa es que no han puesto el acento en el cómo retirar, y han tratado de mostrar eficiencia a la hora del retiro, y han estado muy preocupados del número de gente que pide, digamos, y de los problemas, y de solucionar ese problema están tratando de mostrar que son eficientes. O sea, no quieren perder clientes tampoco. Sí, finalmente. Sí, claro, pero mira, aquí está el señor Larraín, que es como una especie de vocero, y señaló que se está sacrificando en promedio 6 años de cotizaciones previsionales, hipotecando las pensiones un total de 4 millones de personas que se quedarán sin ahorro futuro tras el segundo retiro. Estoy citando al señor Larraín, que está aquí en un artículo que estoy leyendo en este minuto, sí. Acá la tardanza en otro tipo de política ha generado una muy mala solución, y que debe ser abordada como un nuevo punto de partida para cualquier sistema previsional futuro. Yo creo que eso es lo más relevante. Ya estamos claros que la gente necesita la plata. O sea, imagino que los que van a retirar la plata la necesitan verdaderamente con urgencia. Supongo yo habrá un porcentaje que probablemente esté retirando esa plata para hacer alguna inversión inmobiliaria. Ya sabemos que el tema de los bienes raíces da para el futuro, digamos. Es la gente que saca la plata para comprar su pequeño departamento, lo arrienda, y probablemente cuando sea más viejito, digamos, va a obtener plata del arriendo, que es más plata probablemente que la que obtenga como pensión. Eso Hugo, también va... Hugo, solo un argumento que he escuchado también de algunas personas que han retirado es porque tampoco confían en el sistema, y prefieren ellos tener la platita en sus cuentas a que las tenga otra persona, quizás donde. También he escuchado ese argumento. Sí, pero también si le pregunta a la gente, señor, ¿usted quiere plata ahora o quiere plata en 20 años más? La gente te va a decir que quiere la plata ahora, indefectiblemente es así, digamos, y si a eso le suma lo que tú señalas, que el sistema en general
ha pecado de ser poco confiable y la utilidad y que al final las pensiones son bajas, claro, no hay mucho análisis que hacer, la gente va a preferir su plata ahora, digamos, pero falta lo otro, falta lo que dice Francisco y lo que confirma Javier en términos de que falta. Yo creo que estas cosas deberían ir en paralelo, ya, ok, sacamos la prioridad, ¿cómo solucionamos lo otro? Fíjate que algunos proyectos de ley planteaban esa solución, planteaban el tema de la devolución, que esto fuera como una especie de préstamo. También creo que el primer retiro planteaba que el Estado debía devolver después, pero tampoco al final no cuaja, ninguna de las cosas se limita a la pelea del ministro Briones con no sé quién y otro político, en fin, y al final la gente es la que va a perder. Si esa es la sensación que tengo yo. La gente va a perder en el futuro, digamos. Ahora gana, pero con su plata, pero después en el futuro va a perder igual. Es la sensación que tengo. Algunas personas... planteaste un número, Hugo, 5 millones de personas que no tienen pensiones. Bueno, ¿y quién va a poner la plata para las pensiones de esas personas? Pensiones de validez, las mínimas nomás, pues eso va a pasar. Hasta ahora, por lo menos. No, solamente yo quería decir que también conozco casos en donde sacaron plata del primer retiro, ¿cierto? Y que del monto que tenían ahora vieron que era el mismo monto o que incluso tenían más dinero ahorrado que en el primer retiro. Evidentemente depende del fondo y habrán casos excepcionales, pero tampoco es que a todos se les bajó el dinero y que todos van a... Esto es un juego, ustedes lo saben, ¿cierto? Mejor que yo en las matemáticas y todo, que no se sabe a futuro qué es lo que va a pasar con los fondos, pero también quería poner ese antecedente. Nos queda tiempo todavía para hablar. Antes del eclipse nos gustaría, Javier, preguntarte por el tema político y específicamente los escaños reservados. Hagamos un paréntesis para que nos expliques en qué va el proceso constituyente y qué ha pasado también con los independientes que un poco han tirado la toalla con esta cancha dispareja, ¿cierto? Han tenido que ir a los partidos a pedir ayuda, a pedir respaldo. Sí, bueno, el tema constitucional yo creo que lo podemos, justamente como tú mencionas acá, subdividámoslo en dos grandes conversaciones, que es lo que sucede con los escaños reservados, frente a lo cual ya existe más o menos certeza de que se va a tratar al menos de 17 cupos dentro del acuerdo de los 155 integrantes de la Convención Constitucional. En ese sentido, a partir de las negociaciones entre oposición y el gobierno, prima la postura del gobierno, digámoslo así, de que no se aumenten los 155 y que los cupos de los pueblos originarios sean sujetos a un redistritaje a nivel nacional de lo que ya tenemos establecido y que ahí se incorporen 17 lugares para convencionales que sean representativos de esas voces. Esta es una determinación que para algunas personas, expertos y también son allegados a los pueblos originarios, que dicen que es desastrosa, que corrompe absolutamente el sentido original de lo que es la incorporación de la voz de los pueblos originarios dentro de la convención. Lo conversábamos antes en el adelanto en la comunidad del contenido con Silvanio, que todavía no sabemos cómo hacer el redistritaje, cuáles son los factores que se van a tomar en cuenta, porque si una región o un distrito tenía 8 convencionales, a lo mejor se va a quedar con 7 o con 6, y eso también cómo afecta la representatividad o la distribución de las sensibilidades políticas de esa comunidad. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio también para escoger un lugar por sobre otro? O sea, yo digo claramente que en la provincia de la región del Biobío, que es donde está la provincia de Arauco, bueno, ese distrito, si no me equivoco, el 21, va a tener quizás una mirada respecto a lo que va a ser la incorporación de pueblos originarios, pero la mayoría de las personas que hoy se identifican con el pueblo mapuche están en la región metropolitana, no son parte de las comunidades históricas, pero son parte de lo que ha sucedido a nivel de migración. Entonces, ¿se le va a quitar acaso representatividad del distrito 10, donde estaba Santiago Centro? Yo lo dudo. Entonces, este tema, al parecer, termina en un mamarracho, siempre en discusiones que generan más vergüenza que otra cosa. Si alguno sigue las comisiones mixtas, se agarra la cabeza y dice, ¿para qué? Mejor cambio de canal que estoy haciendo viendo este Senado. pero bueno, ese es un tema que está sujeto ahí a la discusión. Vemos cómo evoluciona. Está el tema de un cupo para los pueblos afrodescendientes. Digámoslo así, o sea, la gente que no quería que los escaños fueran por fuera es porque no se quieren afectar la correlación de fuerza de los 155. O sea, si a los 155 le ponía 18 más, se te altera el cálculo, se te altera la planilla Excel de cómo va a ser la discusión. Eso es de los 3/5. Ya habían sacado las cuentas de los 3/5 para poder aprobar los artículos constitucionales. Claro. Sí, pero es impresentable los afrodescendientes porque lo que trasunta, ¿no? La discriminación, el racismo, los argumentos son tan pobres, digamos, para
para no haberlos incluido dentro de, de los, o sea, haber tenido 18 cupos, un cupo más, ¿no es cierto? Y ahora creo que se va a votar por separado, pero es muy contradictoria además la exclusión, porque los afrodescendientes están considerados en nuestro sistema institucional, más allá, obviamente, de cuestiones culturales y de la influencia que tienen en nuestra nacionalidad, ¿no? Se habla de que, bueno, todos tenemos, ¿no es cierto?, alguna cuota de sangre afrodescendiente. No somos descendientes de europeos como nos han querido hacer creer. Y como decía, lo importante es reconocer que los afrodescendientes están incorporados en las políticas públicas hace muchísimo tiempo. Hay políticas públicas en vivienda para afrodescendientes, hay políticas públicas en cultura para afrodescendientes. Los centros de salud tienen también atención para afrodescendientes con intérpretes y con programas especiales que respetan su cultura, etc. Entonces, no considerarlos en el debate constitucional yo encuentro absurdo y bueno, y muy discriminador. Sí, yo creo, señora, que claro, yo puedo estar de acuerdo con que los afrodescendientes no son un pueblo originario o las denominadas primeras naciones en Chile, pero ellos efectivamente han jugado un rol y jugaron un rol para la independencia. En uno de estos libros de Baradit, Historia Secreta, no me acuerdo cómo se llama, Chile Secreto, aparece y leí un capítulo que hacía referencia al aporte de un batallón de afrodescendientes que luchó por la independencia de Chile. Entonces, ellos efectivamente han jugado un rol. Y otra cosa quería decir, ya para terminar, para que hable Silvanio también. Se ha dicho que la gente votó por 155 constitucionales. No, la gente votó por convención constitucional. La gente votó porque no fueran, en el fondo la gente votó para que no fueran políticos tradicionales, los mismos de siempre, los que construyeron la Constitución. El tema de los 155 es un número. Puede haber sido 130, 150, 200. Yo creo que la gente no votó pensando en los 155. A propósito de los argumentos que he escuchado algunos políticos diciendo, no, la gente votó por 155. No, la gente votó porque no fueran los políticos tradicionales los que construyeron la nueva Constitución. Por eso votó la gente. Y esto, por lo tanto, estos mañidos de los 155, de los 180, eran 27, creo, al final, y bajó a 18. Yo creo que hace referencia solo al pequeño cálculo político de los 3/5, que es lo que se necesita para aprobar la Constitución. Silvanio, para pasar al eclipse, cierra tú el tema. Sí, hay grandes temas ahí en varias aristas que comentaron. Bueno, yo vengo de un país donde la cultura negra es muy fuerte, muy presente. Y aún así hay un racismo instalado que es impresionante. La sociedad finalmente se agrupa, se reúne, valga la redundancia, en grupos. Y el racismo, el peor racismo, es cuando tú te ves con los ojos del otro que te gustaría ser. Yo me veo como europeo, aunque no lo sea. Es el peor racismo y se da bastante. Y me acuerdo de eso. Si ustedes se recordarán, no me acuerdo precisamente el año, cuando Chile, en una feria internacional, llevó un iceberg a Europa, ¿se acuerdan? A Barcelona. Sí. España. A Barcelona. Fue la Expo Sevilla, el 92. Sevilla. Expo Sevilla. Sevilla. Y 90. Eso es decir, mostrarnos como un país nórdico, un país frío, un país serio, etcétera, etcétera. Y la realidad no es así. Como comentaba Javier, la principal, quizás la zona metropolitana, concentra la mayor cantidad de pueblos indígenas, ¿cierto? Descendientes de pueblo indígena. En fin, el tema es lamentable que sea de esa forma, pero esa es la realidad que tenemos y en fin, vamos a trabajar y de eso se trata todo el debate sobre los escaños en el Congreso Nacional. Galo, un último apunte, del tema constituyente. Sí, por favor. Poner ojo sobre cómo se estaba conversando en diferentes sectores políticos, progresistas fundamentalmente, ¿sí? Respecto a el rol que podría jugar Concepción y la Universidad de Concepción en el proceso constituyente. Sí, se está proponiendo como sede.
Exactamente, descentralizar esto y llevarlo a Concepción y a la principal universidad pública de regiones del país y allí digamos, realizar el debate y el proceso. Claro, interesante, se lo escuché a RD, lo escuché también a algunos personeros del Partido Socialista, muy interesante. Bueno, vamos a estar muy atentos a aquello. Javier, ¿quería decir algo para terminar? Sí, solo para cerrar y para dedicarle también un segundito a los independientes. Es importante que esto no se desinfle, porque estas son cuestiones que desmotivan a la ciudadanía cuando ve las noticias. ¿Qué pasa con los escaños reservados? Da la sensación de que nuevo la cocina operó para que no se superaran los 155. ¿Qué es lo que sucede con los independientes? Se les baja también los requisitos, pero se les genera también una imposibilidad de gestionar sus candidaturas. Estamos apretados, tiene que ser de aquí al 11 de enero. Muchos van a migrar esas listas de partido, entonces dejarían de ser independientes quizás, serían solamente no militantes, entonces... Hay un tema de que hay que sostener quizás el espíritu del 25 de octubre, de la alta participación, de la ilusión, y tal vez llegar quizás con algo de ánimo a la elección de abril. O sea, esto da para largo todavía. Claro que sí, no hay que perder la fe. Hoy yo quedé intrigado, Silvanio, ¿de qué país viene? Porque la gente a lo mejor no sabe, de Brasil, ¿cierto? Soy de Brasil, claro. Ahora, hay que decir, el último punteo, como dicen, hay que considerar también que esa forma de ver prejuiciosa, racista, es de ambos lados. No es solo del branco hasta el afro, porque también, y doy fe porque conozco a muchos que tienen también cierto preconceito, prejuicio, racismo contra el blanco, contra el nórdico, hacia los pueblos indígenas. Es decir, el problema es nosotros como sociedad, como estamos construidos. El ser humano, dicen que es el problema, independiente de cómo sea o lo que sea. Solamente para mencionar el eclipse, porque bueno, ustedes, Javier, en noticias.udec.cl han estado también escribiendo mucho, en el diario Concepción también, en la discusión, y qué decir acá en TVU. Este día lunes vamos a estar los medios UDEC allá en Villarrica transmitiendo esto. Tenemos todavía la incertidumbre de la condición meteorológica, el pronóstico no es muy favorable, pero sin duda que va a ser una maravilla para muchas personas, para el mundo científico. Estamos todos esperando el eclipse. Hugo, tú también estuviste haciendo algunas entrevistas, preparando material para la próxima semana. Sí, hablamos con María Isabel Lara Millapán, fíjate. Ella es de la Universidad Católica, que tiene una sede allá en Villarrica, en la Facultad de Educación, y hablamos con ella en particular sobre la cosmovisión mapuche. Fíjate que ellos tienen una cosmovisión bien distinta. Para nosotros el tema es turístico, económico y astronómico, o no sé. Y ellos la verdad es que tienen una cuestión mucho más mística, tienen una cuestión entienden de que la eclipse es una señal a la que hay que poner atención, es un signo de los tiempos, y fíjate que no se prevén cosas muy buenas con la eclipse. Digamos, ellos ven un cambio, ahí para que ellos llaman a estar atentos, hay un cambio. Pero en general, en la cosmovisión mapuche es un llamado de atención de la tierra hacia los seres que la habitan. Después de este año, ¿qué podría ser peor? Uy, no lo sé. Explicaban, por ejemplo, María Isabel, que los animales conscientes, que los animales están muy en contacto con la tierra, y cuando ocurre el eclipse ellos se van y se guardan, se van a dormir. Se guarecen. Se guarecen, claro, se van a dormir. ¿Y nosotros qué hacemos? Salimos y vemos, entonces... nosotros los Wincas, comillas, tenemos una visión muy distinta de lo que pasa con nuestros pueblos originarios. ¿Algún apunte, compañeros, para cerrar sobre el eclipse? ¿Eclipse también se dice? ¿No? Bueno, decir que es una buena oportunidad de promover la ciencia, yo creo. ¿Cuánto se va a ver en Chillán? ¿80 y tanto? 92,28%. Bastante. 92,28%, sí. Pero no creo que... No se alcanza a oscurecer completamente, no. No, pero no es malo tampoco. O sea, es un Concepción, Temuco, bueno, Valdivia, tal vez son lugares que... van a tener Concepción tiene un 90 y ¿cuánto? 94, 95. 94 parece. 94%, sí. Bueno, digo, más allá de todo el interés que se genera, que tiene mucho de mediático, ¿no es cierto? Reitero esto de la oportunidad de conectar a la gente con la ciencia. De despertar el interés en los niños, en los jóvenes y en la ciudadanía en general. Creo que ese es una gran virtud, un gran valor que tienen estos eventos
fenómeno. Bueno, imperdible entonces este día lunes, como dice nuestro GC, desde las 9 de la mañana va a estar Hugo Varela en vivo y en directo y vamos a enlazar con Villarrica para conocer los detalles de este programa especial con el Departamento de Astronomía y el equipo de los medios UDEC que se va a Villarrica. Muchas gracias Silvanio Mariani por habernos acompañado, que tenga un lindo fin de semana. Muchísimas gracias, al revés, ha sido un privilegio. Gracias. Gracias Javier Cisterna, que estén muy bien. Muchas gracias, Galo. Un saludo a ti, al equipo y a los compañeros del panel. Saludos también para Ñuble, Francisco Martinich, que esté súper. Gracias, amigo. Igual, que le vaya bien. Usted va a Temuco, ¿cierto? Sí, yo salí seleccionado, afortunadamente. Gracias por votar por mí, para ir en representación de ustedes. Hugo Varela, muchas gracias. Buen fin de semana. No, yo me quedo acá, soy obrero de las comunicaciones, ya que me preguntan, quedo acá. No, todo el placer que les vaya muy bien, chiquillos. Vamos a estar el lunes, efectivamente, de las 9 de la mañana al aire. Me dicen que para el próximo eclipse... ¿En serio? Es el 2500, Edgardo, 2500. No, el 2048, en las Huaytecas, en Aysén. Así que... Bueno, no llego. Gracias, Hugo. Nos despedimos, muchas gracias. Recuerden que este programa queda alojado en tvu.cl. Que estén muy bien y por favor, sigamos cuidándonos, bajemos las cifras, sobre todo acá en el sur del país. Chao. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.